hoy el tema que tenemos pendiente, que es las enfermedades estas del ambiente, ¿no? Que es un tema que en papel parece medio no atingente, pero la verdad es que es un tema que, más que atingente, como que es obvio, ¿no? Es obvio que hay cosas del ambiente que nos afectan, pero sí hay un desarrollo que es importante de esto del ambiente para entender cómo se desarrolla la enfermedad, porque si somos estrictos, gran parte de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades tienen un factor ambiental importante. De hecho, yo diría que casi todo, ¿no? Todo lo que nosotros padecemos hasta cierto punto se deriva de factores ambientales. Entonces, gran parte de estas enfermedades son influenciadas por factores del ambiente, el que más te guste. Por ejemplo, todo lo que tú respiras, comes, o sea, una cosa tan tonta como el agua. O sea, por increíble que parezca, hay lugares con agua que es no potable. Entonces, esos sitios, ya eso es un factor importante de riesgo para enfermedades que a ti más se te ocurra. No solamente parasitarias infecciosas, sino que el hecho de que no exista agua, eso conlleva un montón de otras cosas. O sea, usted me dirá cuando, por ejemplo, en su casa se va el agua, digo, si se va un par de horas, cool, pero si se va ya más de un día, ya el asunto agarra otro contexto, ¿ok? Obviamente tenemos otros factores que nosotros mismos nos imponemos y que nos provocan enfermedad en determinado momento. Obviamente el tabaquismo, como siempre les digo, la enfermedad que a usted te ocurra, la que tú quieras, puedes enumerarla y las 10 que digas, de 10, el tabaquismo será un factor de riesgo y si me dices 100, de las 100 será el tabaquismo un factor de riesgo. Claro que para una será más que otra, pero es factor de riesgo para lo que se te ocurra a ti. Obviamente el uso y abuso de alcohol también es factor de riesgo para enfermedades, no tanto como el tabaquismo, pero sí es importante. Y obviamente también el consumo de drogas a las que le consideran ilícitas. Y obviamente también la dieta. ¿No? La dieta también es un factor moderno de enfermedades hoy en día. Y eso sobre todo lo vamos a estudiar cuando nos toque ver la clase de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, otra cosa importante es, no, por suerte aquí en Panamá no ocurre, pero es cuando existen desastres naturales. O sea, hay cosas importantes que por suerte aquí no vivimos y ahorita yo se las voy a más o menos explicar. Y también tenemos, no despreciable, las enfermedades nutricionales, que más que la desnutrición hoy en día, a nosotros nos afecta el exceso de ingesta, el exceso de calorías, que se traduce más que todo en la famosa o infame obesidad. Entonces, yo no soy experto en esto, por cierto, yo no soy ingeniero agrónomo, ni soy geólogo, digo, ¿no? Lo del cambio climático, tú me preguntas a mí, yo sé, sí, bueno, que la temperatura está más alta, eso es todo lo que yo sé, ¿ok? Pero sí es cierto que esto inflige en la salud, ¿ok? ¿Por qué? Porque gracias a ese cambio climático hay alteración en el medio y eso se relaciona con la enfermedad. O sea, se ha visto que, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares se exacerban por el exceso de calor. Por ejemplo, una cosa importante, gracias al calentamiento global hay más inundaciones. Entonces, cuando hay inundaciones secundarias a, por ejemplo, huracanes, tormentas, etcétera, eso genera mucho desastre. Entonces, ¿qué hace eso? Destruye las vías de desagüe. Entonces, el agua contaminada se mezcla con la fuente del agua potable. Y entonces, en lugares que hay esos tsunamis, esas cosas, sí, uno cree que el tsunami es el desastre inicial, es realmente lo que provoca el daño, pero como tú vas a ver, la secuela de eso, o sea, sobre todo el agua, porque se mezcla el agua potable con el agua no potable, entonces después de eso viene esta secuela de gastroenteritis que también es terrible, que también es fatal. Repito, ¿no? Esto lo escribe el libro, pero por suerte aquí para nosotros eso no aplica, afortunadamente, porque aquí en Panamá no hay esa clase de desastres naturales como tal. Otra cosa, por ejemplo, acá en esta escena, donde hay una inundación, por ejemplo, eso es sitio de proliferación para mosquitos, para ratas, ratones, la limaña que más te guste, que tienen el concepto que usted conoce bien de su clase de parasitología, hay proliferación de vectores.
¿ok? Vectores que cargan enfermedad. Y obviamente todo se pierde, ¿no? O sea, aparte de ser una cuestión económica, también tiene sus consecuencias importantes para la salud. Repito, ¿no? Afortunadamente, en nuestro país, esa realidad pues no aplica tan así. Bien, otra cosa que usted le puede gustar de su carrera de tecnología médica es la toxicología, ¿no? Si le interesa, eso se hace sobre todo en el Instituto de Medicina Legal. Obviamente los tóxicos, dependiendo de la dosis, nos generan daño a nivel celular. Entre esos tóxicos involucramos también agentes físicos como la temperatura y la radiación. Obviamente también hay tóxicos químicos que quizás son los que mejor aplican con el concepto. Como es aquí, ¿no? La definición de veneno depende estrictamente de la dosis. Eso es un concepto que yo les quise administrar más o menos la última vez. Por ejemplo, yo tengo aquí esta taza de café que solita es inocente, ¿ok? Pero si agarro y me tomo 20 de esas, no estoy seguro si me vaya a pasar algo malo, pero puede ocurrir. Yo creo que sí, ¿ok? Porque eso tiene cafeína, tiene otras cosas. O sea, todo en la respectiva dosis se va a convertir en un veneno. El agua, la sal, el azúcar, lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras. En el ambiente hay ciertos tóxicos que no vemos, que son los famosos xenobióticos, que los absorbemos y no nos damos cuenta. Eso es parte, eso es consecuencia de la vida moderna con la tecnología, etcétera. Eso es inevitable. Entonces los tóxicos, algunos se pueden excretar, otros se acumulan y eso va a depender del sitio de entrada y también si se quedan o viajan a otros sitios. Las drogas en general, drogas también aplica la palabra medicamentos, son lipofílicas y la degradación de estas, eso es función del hígado. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo tiene mecanismos para metabolizar esos tóxicos siempre y cuando la dosis a la que estemos expuestas sea una dosis controlada. ¿Ok? Siempre vamos a tener un mecanismo de regulación. Si eso se excede, entonces puede que, como dice la palabra, si nos intoxiquemos. El mejor ejemplo es con el alcohol, ¿no? Si tú tomas un trago, cool, no pasa nada. Quizás 2, pero tomas 5 tragos en adelante, puede que en función del tiempo te intoxique. Una forma de verlo, ¿no? Una forma fácil, tonta de verlo. Entonces, todo, la definición de tóxico o de veneno va en función de la dosis. Bien, usted sabe que nuestro aire es un aire bastante sucio, bastante poluto, ¿ok? Entonces, por suerte, ¿no? Irónicamente, gran parte de esta contaminación la hemos moderado a lo largo de todo este año con la aparición de la figura de la mascarilla. O sea, gracias a eso, tú verás que, por ejemplo, no te resfrías, quizás tu rinitis ha disminuido, porque eso te protege, ¿no? Porque irónicamente tú no lo ves, pero nuestro aire está bien contaminado. Sobre todo si tú vives en la ciudad. Entonces es algo que quizás es un poquito subestimado, pero existe. Entonces en esa área tú encuentras bichos, microorganismos, por eso que la gente se infecta de COVID. O sea, tú no lo ves, pero están ahí pululando. No los vemos. Químicos y también contaminantes propios, ¿no? Sobre todo de la emisión de los carros. Entonces, sobre todo en los países como nosotros que ven vías de desarrollo, donde hay industrias, donde hay muchos carros, el aire está bien contaminado. Digo, eso existe aquí en Panamá, pero por suerte no existe a nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México, que está mucho más contaminada, y en adelante, ¿no? Existe, pero a un nivel un poquito más moderado, un poquito más moderado, no mucho. Bien. El famoso ozono, de la capa de ozono, es uno de los contaminantes más importantes del aire, ¿ok? Tiene que ver sobre todo con la emisión de los carros, ¿no? Los contaminantes que desechan los carros, por eso es que hoy en día la moda, no la moda, porque moda está mal dicho, la tendencia es los carros híbridos y en un futuro no tan lejano, los que sean 100% eléctricos. O sea, se está desechando eso de carros que funcionan con gasolina. Ya prácticamente tampoco hay carros de diésel, casi ni se venden. ¿Okay? Menos, eso se está desechando porque eso provoca muchas emisiones. ¿Qué ocurren? Estos contaminantes aumentan la capacidad de generar radicales libres. Y ya usted sabe de las clases anteriores que los radicales libres lesionan células. Y entre más radicales libres, mayor
lesión celular, hasta un punto que sea inevitable. Este que está acá, que es este CO, que este es el monóxido de carbono, eso se produce por la emisión de los carros principalmente. Entonces eso es peligroso, porque usted sabe que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la hemoglobina y entonces usted se queda hipóxico. A usted se le forma esta carboxihemoglobina y sus tejidos se quedan sin su aporte de oxígeno. O sea, como dice aquí, ¿no? Si usted queda en un lugar cerrado con monóxido de carbono 5 minutos, tú te puedes morir, ¿ok? Te puedes morir por daño celular, por hipoxia. Es un contaminante del ambiente. Por eso cada vez que tú en un lugar cerrado, tú debes apagar el carro. Eso es peligroso. Otros contaminantes que por suerte hoy en día ya no son tan frecuentes. Un ejemplo es el plomo. ¿Okay? Antes, sobre todo las casas se pintaban con plomo. ¿Okay? La pintura tenía plomo y sobre todo los niños entraban en contacto con esa pintura. Y entonces tenían ciertas manifestaciones sugestivas de contaminación por plomo. Por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central, tenían problemas con los huesos, con los cartílagos, tenían anemia. La anemia sobre todo no tenía manifestaciones hematológicas. Eso sobre todo los niños que viven en casas viejas, que hay casas de los años 60 para abajo, que las paredes están revestidas de pintura con plomo. Entonces eso generaba toxicidad. ¿Por qué? Porque este plomo interfiere con el metabolismo del calcio. Entonces hoy en día tú ves que cuando tú vas a comprar una pintura dice lead free, LEAD, que es de plomo. Y también hay gasolinas libres de plomo. Realmente eso no existe ya, por suerte. Eso es parte más bien de la historia de la medicina, pero está descrito. Bien, uno que sí está bien en boga, diría yo, que sería el concepto correcto, es el mercurio. ¿Okay? El mercurio, como dice aquí en moradito, desplaza estos grupos sulfidrilos de las proteínas y entonces eso provoca daño en estos sistemas, sobre todo renal, nervioso central y gastrointestinal. Bien, repito, yo no soy experto en mercurio porque yo no soy ni geólogo, ni ingeniero en el área que sea, soy patólogo, por Dios. Pero bueno, me toca leer estas cosas y a veces me parece como que, desecharlo, pero en verdad cuando uno lo lee, pues es interesante, ¿no? ¿Por qué es tan importante el mercurio? ¿Y qué me llamó a mí la atención de esto? Que por lo general uno cree que el mercurio es producto de la contaminación del ser humano. Yo diría eso, ¿no? Entonces, eliminando las fábricas, se elimina el mercurio. Pero mira, lo que dice aquí, lo dice el libro, se forma de forma, va a dar redundancia, natural en la corteza terrestre. Se filtra, por ejemplo, acá arriba de este volcán, de la corteza, se filtra, llega al agua, se lo comen estos planctons y entonces entran en la cadena alimenticia. Y entonces tú quedas consumiendo pescados con algún grado de mercurio. Lamentablemente, si me preguntas a mí, es inevitable hasta cierto punto. Claro, ¿no? Habrá sitios con mayor contaminación de mercurio que en otros. Hasta donde yo sé, en Panamá eso no es tan grave, hasta donde yo sé. O sea, los exhorto a que me corrijan si ustedes creen que yo estoy equivocado y así todos aprendemos. Lo que es cierto es que el mercurio, por ejemplo, se asocia con ciertos tipos de minería, pero lo importante es que el mercurio provoca efectos tóxicos en los bebés en desarrollo, o sea, en las mujeres embarazadas, sordera, ceguera y otros efectos a nivel del sistema nervioso central. En ausencia, yo puedo decir si está contaminado o no con mercurio. De forma general, según el libro, no me hagan caso a mí, yo estoy citando lo que dice el libro, se recomienda que las embarazadas no consuman pescado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dice que puede contener mercurio. Repito, eso no lo inventé yo, eso lo dice el libro. El libro se escribió en Estados Unidos. Puede que allá la realidad sí sea así. Yo no conozco en Panamá. Entonces, si a ustedes les interesa, pues, podemos someterlo a debate y así todos aprendemos. Bien, obviamente la agricultura con los pesticidas, insecticidas, etcétera, también ha tenido un papel fundamental en este tema de los tóxicos, ¿no? Son cosas tóxicos relacionados a la exposición laboral. Uno que es clásico para mí es la exposición a la formalina. Y la formalina, que es el fijador por excelencia para los tejidos, es tóxico. O sea, el hecho de que yo te acostumbro a la formalina
no quiere decir que yo sea inmune a ella. O sea, sigue siendo un factor de riesgo y eso es lo que podemos considerar como una enfermedad ocupacional. Inclusive a ciertos tipos de cánceres se asocia, cáncer sobre todo nasofaríngeo. Ustedes tuvieron que haber olido formalina en el momento de su vida. No huele feo, pero huele fuerte. Irrita, hace que te lagrimeen los ojos. Uno se acostumbra, pero en verdad sí es tóxico, ¿no? Entonces, por suerte en Panamá no hay estas fábricas donde la exposición a estos tóxicos te dan las famosas neumoconiosis. ¿Okay? Eso no existe acá, por ejemplo, ¿no? Antes existían ciertos materiales de limpieza químicos como tal, como por ejemplo este tetracloruro de carbono, que creo que lo discutimos anteriormente, que eso está prohibido ya, porque eso se ha demostrado que es tóxico. Una parte importante de la historia de la medicina, por ejemplo, estos señores en Inglaterra, que eran los encargados de limpiar las chimeneas, los tipos se metían en las chimeneas, eso no fue hace mucho tiempo, por cierto, eso fue hace menos de 100 años, se metían en las chimeneas y limpiaban todo. Entonces, en las chimeneas, ese carbón es muy rico, por así decirlo, en estos hidrocarburos policíclicos. Entonces, estos señores estaban expuestos a estos hidrocarburos policíclicos y tenían incidencia de un tipo curioso de cáncer, ¿ok? Que era este cáncer del escroto. Es un carcinoma de células escamosas del escroto. Entonces, en ese tiempo, los epidemiólogos dijeron, chuleta, pero estos tipos que limpian chimeneas tienen una alta incidencia de cáncer de escroto, mientras que los otros señores no. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Entonces comenzaron a asociar el trabajo con la incidencia de este cáncer. Hasta que vino uno muy inteligente, muy sagaz, ahorita no me acuerdo el nombre, y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que después de que ellos dejen o terminen de trabajar, que se bañen, ¿ok? Y simplemente bañándose, se elimina toda esa exposición a ese carbón y se demostró que bañándose la incidencia de estos cánceres de escroto disminuida, ¿ok? Y no disminuía, se convertía prácticamente en cero. Y ya se estableció un nexo directo entre limpiar chimeneas y cáncer de escroto. Solución, báñense después de trabajar, ya, santo remedio. Parece tonto, pero antes las cosas funcionaban así. ¿Okay? Es como, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Se ha demostrado que el COVID, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, no tienes por qué infectarte. O sea, así funciona la ciencia. Ensayo, error, error, ensayo, hasta que eventualmente des con la solución. Claro, eso puede demorar, pero así funciona la ciencia. La ciencia no es inmediata. La ciencia toma trabajo, toma tiempo, toma esfuerzo. Eso es parte del científico. Bien, déjame ver aquí que me están escribiendo. Ya, acá en su grupo. Ok. Otro que ustedes deben conocer obviamente son los insecticidas o pesticidas. Estos se asocian sobre todo a toxicidad neurológica, que asumo que usted conoció cuando dio su clase de fisiología, ¿no? Esto de que los órganos fosforados, entre otros. Uno que está muy de moda es este BPA, ¿no? Que es de que un químico que se encuentra en los plásticos. Esto por eso que ustedes que los plásticos ahora dicen de que BPA free, BPA free. Se ha descrito que se asocian a cardiopatías y endocrinopatías, ¿no? Entonces ya lo que tú encuentras, te compras una botella de agua, debe ser BPA free. Entonces es una cosa curiosa que en su momento se descubrió que tenía relación con toxicidad. Entonces asumo que esto es lo que usted conoce, ¿no? Por ejemplo, este tema de los órganos fosforados, usted sabe que intervienen a nivel de la transmisión neuromuscular y entonces causan sobreestimulación de los receptores de acetilcolina y te generan estos síndromes tóxicos, ¿no? O toxíndromes que se lo pongo aquí para que usted lo recuerde, ¿no? Están asociados a la sobreestimulación muscarínica y la sobreestimulación también nicotínica. O sea, eso es tóxico, ¿ok? Realmente no se lo pongo tanto porque eso es más de medicina, pero es para que usted sepa que eso existe y está bien descrito. Sobre todo en los lugares donde hay mucho terreno, no terreno, hay mucha terreno para agricultura. Hay veces que la gente que trabaja ahí, los peones, por ejemplo, sin querer queriendo se exponen mucho a esos pesticidas
y quedan con estos síndromes tóxicos, que la toxicidad se asocia a esto, ¿ok? A el exceso de estimulación, ya sea muscarínica o nicotínica, dependiendo de. Eso es curioso. Bien. Esto los paso rápido porque realmente no son de la práctica diaria ya, pero este sí. En este sí nos vamos a enfocar un poquito más porque este sí es real, ¿ok? Este sí es tangible. Este sí nos toca vivir con él todavía y es el tabaco. Es el cancerígeno exógeno más común y más infame, más identificable y está en relación, ya te digo, ¿no? Con cualquier enfermedad que tú me pongas, tú puedes ponerle sin temor tabaquismo un factor de riesgo, el peor de los vicios. No contento con eso, también se asocia con la gran mayoría de los cánceres de pulmón. Claro, una curiosidad es que en Panamá no es así, porque en Panamá existen medidas muy buenas anti-tabaco. Recuerden, ¿no? La estadística que yo pongo aquí es la estadística del libro, que es la estadística gringa, que no es mentira, eso es verdad, solamente que en Panamá hay ciertas variaciones por nuestras medidas, algunas son peores, otras son mejores. Curiosamente, con respecto al tabaco, sí estamos un poquito, bastante, mucho más adelantados que otros países que son más desarrollados. Son muy buenas, ¿ok? Entonces el tabaco, antes estaba este que se masticaba, que eso se asociaba mucho con cáncer de la cavidad oral. Hoy en día los cánceres de la cavidad oral no se asocian a tabaco, se asocian a nuestro enemigo moderno, que es el HPV, ¿no? Es el virus del papiloma humano. O sea, eso es cierto. También existían, por ejemplo, las señoras que cocinaban con leña. Y digo señoras no es por ser machista, sino porque en el interior ese es el trabajo de las mujeres. Entonces, eso también tiene su riesgo de bastante alto de efectos esos del humo, ¿no? Obviamente el humo del cigarrillo te da más de estilo. Y un enemigo moderno que son estos cigarrillos electrónicos, que son, si tú quieres un vicio malo, pues consíguete eso, ¿no? Totalmente peligroso, completamente peligroso. O sea que el tipo que le dice que esto es bueno, este tipo es un pendejo, un idiota, no hay otra manera de decirlo, esto es lo peor que existe, ¿ok? O sea, si tú quieres buscarte algo que te mate, pues búscate esto. O sea, de las peores cosas que tú puedes hacer. Entonces, el tabaquismo de forma general, como le dije, ¿no? Se asocia al cáncer de cavidad oral, en este caso carcinomas escamosos, pero con el tiempo la incidencia ha ido bajando y el que se lleva ahorita mismo el porcentaje como mayor factor de riesgo es el VPH, ¿ok? Pero este sí, ¿no? El carcinoma escamoso de la vía aérea superior y pulmonar sí se lo lleva el tabaquismo. Bien, miren usted, ¿no? Dice aquí según el libro, 4 millones de muertes anuales son por culpa del cigarrillo. Yo creo que es un número bastante modesto. Yo creo que debería ser más. Porque no solamente se asocia a cánceres, muchachos, no quiero que se den ese concepto. Se asocia también a la famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo creo que usted conoce ya, el enfisema, la bronquitis, y también se asocia a enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es del libro, ¿no? El señor fumando. Entonces, todo esto que usted ve aquí se asocia con tabaquismo. Curioso, no solamente cáncer de acá arriba, de la vía aerodigestiva superior, también con cáncer de bladder, que es cáncer de la vejiga urinaria, valga la redundancia, enfermedad ulceropéptica, infartos, EPOC, cáncer de páncreas, todo esto que está aquí se asocia con fumar. ¿Ok? Todo. Bien. La nicotina como tal provoca daño, pero los efectos irritativos del humo también provocan daño. Vamos a hablar un poquito de la nicotina. ¿Qué ocurre con la nicotina? Se va al cerebro y de forma indirecta estimula la liberación de catecolaminas. Entonces tú te vas atrás a tu estudio de fisiología, hablando eso de que los receptores adrenérgicos, y tú te acuerdas todo lo que hacen las catecolaminas. Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, aumentan la presión arterial. Todas esas cosas las hacen las catecolaminas. Entonces, cada vez que tú fumas, la nicotina, chao, hasta luego, cualquier cosa me escribe. La nicotina te provoca todos esos efectos y más, ¿ok? Entonces, la persona que fuma va a tener una frecuencia cardíaca alta, aumento de la presión arterial y el corazón va a contraer con más fuerza. Esto que está aquí es lo que se correlaciona con los efectos cardiovasculares de fumar. ¿Ok? Por supuesto, ¿no?
No es lo mismo que fumarme un cigarrillo que fumarme la cajetilla entera. ¿Okay? No es lo mismo. No sé por qué no puedo mutear. Pues se la comer, es que, no, es que yo trato de ponerlo aquí en mute y no me deja. Tengo que ver cómo resuelvo esto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, usted sabe, no puedo ser así. Puede ser el comentario que por favor lo ponga en mute. O yo es que no sé cómo hacerlo yo. Es que yo lo pongo aquí en mute y no me. Qué desesperación. Bueno, pues después veo cómo resuelvo eso. Bien. Bueno, el tabaquismo se asocia con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cuyo espectro es el enfisema pulmonar, que usted lo conoce de su clase anterior, y de la bronquitis crónica. Entonces, si no se acuerdan, no la conocen, relax. En su momento volveremos a hablar de ellas, pero desde el punto de vista fisiopatológico. Recuerden, ambas son enfermedades obstructivas. Y ya repetimos hasta el cansancio, también se asocia a cáncer de pulmón. Ok, ¿cómo el humo del cigarrillo provoca daño? Ok, ese humo del cigarrillo irrita, ok. Entonces irrita la mucosa traqueobronquial. Entonces esa irritación llama a que hay inflamación. Repito, una exposición no hace mucho, pero si tú lo expones por mucho tiempo, sí vas a provocar a lo largo mucho daño, ¿ok? Entonces, no contento con eso, ese humo también contiene carcinógenos como los hidrocarburos estos policíclicos, bastante similares a lo que estudiamos con el ejemplo de los limpiadores de chimeneas y estas nitrosaminas. Entonces, en el paciente que probablemente fume, también va probablemente a tener cierto grado de aterosclerosis. Eso es casi que inevitable. Entonces, ese humo de cigarrillo también va, o no que va, se correlaciona con mayor agregación de las plaquetas, eso es malo, y también con menor aporte de oxígeno al corazón. O sea que al final del día aumenta la posibilidad de que el paciente se infarte. Y también ese humo del cigarrillo tiene cierto porcentaje de monóxido de carbono. O sea que con exposición repetitiva, teóricamente la persona está más expuesta a poder sufrir hipoxia. Y como siempre, ¿no? En una embarazada, obviamente, el tabaquismo también es malo para todo. Entonces va a haber mayor riesgo de abortos y de partos pretérminos. Eso está demostrado. Esto que ataca es un pulmón, ¿okay? Es un corte en el que tú ves esta masa blanca, ¿no? Eso es un carcinoma relacionado con tabaquismo, y este que está acá es en cavidad oral. Repito, hoy en día es raro porque se asocia sobre todo a la gente que mastica el tabaco. Es una práctica que hoy en día es muy rara. Más que todos estos cánceres de cavidad oral hoy en día se asocian es con virus del papiloma humano. Bien, el otro que nos provoca Crohn, que nos hace daño, es el alcohol. El alcohol provoca daño siempre en exceso, ¿okay? Con moderación, teóricamente es inofensivo, pero el problema es el exceso. ¿Qué ocurre con el alcohol? El alcohol no es malo por su efecto biológico como tal. O sea, no es que, porque yo me voy a morir una cirrosis, es el problema del alcohol. No, el problema del alcohol es sobre todo los accidentes, ¿no? Agarras el alcohol, tú estás tomando, agarras tu carro, te matas tú y puede que mates a alguien más. O sea, realmente ese es el efecto deleterio real del alcohol. O sea, el alcohol de forma normal se metaboliza a nivel hepático gracias a esta enzima, ¿no? La alcohol deshidrogenasa. ¿Qué ocurre? El hígado es como el banco, ¿ok? Para que vayas al banco, para que te atiendan,
tienes que hacer fila, más que todo en estos tiempos de COVID. Entonces, ¿qué ocurre? El alcohol se cola, ¿ok? Se cuela, pasa por encima de los otros componentes y entonces se metaboliza primero. Es como si fuera la fila de los jubilados. Entonces, por eso es que no se recomienda consumir medicamentos con el alcohol, porque el alcohol compite contra estos medicamentos, los sobrepasa y entonces se metaboliza primero y eso altera y hasta cierto punto puede anular el efecto que tú estás buscando con el medicamento. Hace otro efecto deleterio del alcohol. Bien, ¿qué ocurre con el alcohol? ¿Okay? El alcohol cuando se consume debe oxidarse. ¿Okay? Cuando él se oxida, hace que esta enzima NAT, ahorita no me acuerdo las siglas cómo son, si quieren búsquenlas, este NAT, ¿okay? Cuando hay mucho alcohol disminuye. La NAT de forma normal es necesaria para la oxidación de los ácidos grasos. En presencia de alcohol, los ácidos grasos no se pueden oxidar y al no poder oxidarse, comienzan a acumularse. ¿Ok? Comienzan a acumularse. Por eso es que los pacientes alcohólicos acumulan exceso de grasa en su hígado porque no lo pueden metabolizar. ¿Qué es lo que vemos acá? Se llama esteatosis hepática. No es la presencia de hepatocitos en el hígado, es la presencia de hepatocitos que acumulan lípidos dentro del hígado. ¿Okay? Esa es la definición de esteatosis hepática y es sobre todo esperada en los pacientes alcohólicos. Per se, la esteatosis esta no es dañina como tal. ¿Qué ocurre? Esta esteatosis se relaciona con inflamación del hígado. Entonces se forma una especie de círculo vicioso donde la esteatosis se genera por el consumo de alcohol. La esteatosis genera inflamación y esa inflamación genera un ciclo interminable de reparación, daño, daño, reparación, que si el paciente no deja de tomar o no regula el consumo de alcohol, por eso es que al final del día, a lo largo de muchos años de tomar en exceso, eso se puede convertir en una cirrosis. Esa es la explicación. Por eso es que es cierto que si el paciente deja de tomar, la cirrosis se evita. ¿Okay? Eso también es cierto. El alcohol también se metaboliza a un producto tóxico que se llama el acetaldehído. O sea, la acumulación de ese acetaldehído más la deshidratación es lo que da los conocidos síntomas de lo que le llaman goma, ¿no? La resaca, dolor de cabeza, la sudoración, la taquicardia, las náuseas. Eso se provoca en parte por la acumulación de este acetaldehído que es tóxico. También aumenta la generación de radicales libres, altera la flora normal intestinal, por eso es que la persona va a puede tener diarrea también, ¿no? Más o menos se relaciona con eso. Repito, ¿no? Esto es una cosa excesiva, no es que por una borrachera vas a tener todo esto. O sea, estos son años de abusar del alcohol, o sea, años, ¿no? Cuando me refiero a abuso, o sea, son cosas descomunales. Al final del día, todos estos elementos provocan un estado basal inflamatorio, ¿ok? Con liberaciones de citoquinas, de mediadores, etcétera, que van a provocar lesión celular a los hepatocitos. Repito, tu hígado tiene gran capacidad de regeneración. O sea, si tú dejas de tomar, él hace el trabajo bien y el hígado queda de paquete, 0 kilómetros nuevecitos. Eso es una capacidad única del hígado. Pero ¿qué ocurre? Si tú no le quitas el factor estresante, entonces tu hígado va a hacerse una gran cicatriz. Eso es lo que llaman la cirrosis, ¿no? La fibrosis hepática. Bien, como les dije, ¿no? Esto que está acá es la esteatosis hepática. No es que en el hígado aparecen adipocitos, sino que los hepatocitos se acumulan de grasa. ¿Ok? Como les dije, esto es reversible. O sea, se ha visto pacientes con esteatosis, eliminan el consumo de alcohol y al cabo del año, con el control por biopsias, el hígado está clean, ¿ok? Está nuevecito. Entonces, claro, no les digo de que dejen de tomar, porque en verdad esto es como, digo, moderación es la palabra, ¿no? Tampoco es que tú cada vez que puedas te vas a hacer una borrachera que vas a quedar intoxicado e inconsciente. Eso está mal. Pero con moderación
todo está regulable, ¿no? La única cosa que no aplica aquí es con el tabaquismo. El tabaquismo ni moderado es bueno. Bien, en el estómago el alcohol también irrita, ¿ok? Por eso es que puede provocar en cierto punto gastritis. Gastritis en este caso con ulceración. Esto no es relacionado con pylori, esto es relacionado con una gastritis química propia del alcohol. Y obviamente provoca un montón de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Obviamente con el abuso, ¿no? Bien, de punto de vista orgánico, el paciente que es alcohólico, que por definición eso es crónico, eso afecta a todos los órganos. Ya les dije cómo afecta el hígado, en su momento veremos cómo ocurre con mayor detalle. Por ejemplo, esto que está aquí, este nódulo, es un carcinoma. ¿Qué ocurre? Virtualmente todos los carcinomas estos hepatocelulares, que también un sinónimo es el carcinoma hepatocelular, todos ocurren en un contexto de cirrosis. Repito, la cirrosis ocurre en función de un daño constante y sostenido al hígado. Una causa es el alcohol, pero hay otras causas, ¿no? Hepatitis, las autoinmunes, medicamentos. Lección. Siempre que tú veas un carcinoma hepatocelular, ¿ok? O que tiene que haber esto, ¿no? Cirrosis, o sea, es un factor de riesgo reconocido. Usted ya sabe también que esta cirrosis se asocia a hipertensión portal. En su momento puede dar varices esofágicas que se pueden reventar y pueden sangrar. Por lo general, eso es fatal. Por lo general, también al sistema nervioso central puede haber atrofia cerebral, entre otras manifestaciones. El alcohol a nivel cardiovascular se asocia con falla cardíaca congestiva con el tiempo y también con menor agregación plaquetaria, y también está reconocido y descrito que se asocia con pancreatitis. Bien, otra cosa interesante con el alcohol es la paciente embarazada. O sea, una mujer embarazada que toma, eso es una cuestión irresponsable. Irresponsable y hasta criminal. O sea, eso está mal. Porque está bien descrito síndrome de alcoholismo fetal. ¿Y qué ocurre? Se da con pequeñas dosis, sobre todo en el primer trimestre. Recuerde usted que en el primer trimestre es el que se da el desarrollo de los órganos. Entonces, cualquier cosa que le pegue a ese desarrollo de los órganos va a tener manifestaciones en el desarrollo del bebé como tal. Entonces, en este síndrome de alcoholismo fetal que vemos, microcefalia, o sea que la cabeza es chiquitita, va a haber retraso en el crecimiento, va a haber anomalías craneofaciales y retraso mental. Todo eso relacionado con pequeñas dosis de alcohol en la mujer embarazada. O sea, para que usted vea lo importante y lo dramático que puede llegar a ser esto. Bien, el alcohol también se asocia con ciertos cánceres, sobre todo cavidad oral, esófago, pero todo esto que tú ves aquí, esto tiene cierta relación. Y también, por ejemplo, el paciente alcohólico casi siempre va a ser un paciente que está desnutrido, porque es un tipo que prefiere tomar a comer. O sea, ya es una cosa totalmente patológica. Bien, esta otra parte interesante de la clase. Hay ciertos medicamentos que pueden provocar lesión, ¿ok? Hasta en dosis bajas. Y uno de ellos son los anticonceptivos orales y también los medicamentos que se usan en las mujeres menopáusicas, sobre todo para la terapia de reemplazo hormonal. Claro, estos son conceptos que estuvieron descritos desde antes. Hoy en día, con la tecnología, estos medicamentos se hacen en un contexto mucho más controlado y ya la aparición de efectos adversos, esto es mucho menor que antes. Pero sí es cierto que esta terapia de reemplazo hormonal, que es sobre todo con estrógenos, el exceso de estrógenos se asocia a cáncer de mama, stroke, que son los SBs, y también se asocian a tromboembolismo, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué ocurre eso. Como les digo, ¿no? Las terapias modernas han evitado estos riesgos que casi son no esperados, ¿no? Todos esos efectos adversos no son esperados. Antes, por eso que me imagino que usted lo ha leído, ahorita que está muy de moda los antivacunas, que, ay Dios mío, es una cosa que
Yo no sé qué está pasando, pero la sociedad hoy en día es una sociedad anticiencia. No sé, ustedes me dirán. Yo no sé qué carrizo está pasando, pero es una cosa increíble, increíble los antivacunas, hasta que eso da como frustración, este poco de gente que promueve estas cosas. Bien, el punto es que hoy en día usted ve que hablan mucho de que el anticonceptivo oral se asocia más a efectos trombóticos que la vacuna de AstraZeneca. Bien, eso es cierto. ¿Okay? En un principio se describió que los anticonceptivos orales se asociaban a riesgo de trombosis. Y los riesgos de trombosis se asocian a estas cosas que tú ves acá, a los SB, derrames y a los tromboembolismos. ¿Qué ocurre? Los anticonceptivos orales son hormonas. Entre esas hormonas hay estrógenos. Entonces, consumir este exceso de estrógenos se asocia a mayor síntesis de factores de coagulación en el hígado. Al haber mayor riesgo, haber mayor cantidad de factores de coagulación, tiene que haber por definición mayor riesgo de eventos trombóticos. Eso es cierto en un porcentaje mínimo que se ha reducido prácticamente a cero con las terapias modernas anticonceptivas. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no quiero que vayan a decir ahora que no, que mi profesor de patología dice que los anticonceptivos dan tromboembolismo y SB. No, eso no es cierto, y por favor no digan eso, no me dejen mal. Eso era antes, ¿ok? Ahora con los anticonceptivos modernos, gran parte de esos efectos adversos se han eliminado prácticamente a cero. No es imposible, ¿ok? Pero sí, la probabilidad es cercana a cero. También antes los anticonceptivos orales eran mucho estrógeno. El exceso de estrógeno se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama y mayor riesgo de cáncer también de endometrio, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar en su momento cuando estudiamos los factores de riesgo de estas respectivas patologías. Repito, hoy en día eso no es así, ¿ok? Hoy en día estos medicamentos, sus dosis cada vez son más reguladas, son más eficientes, por lo que estos efectos adversos indeseados casi hoy en día llegan a cero. Entonces, puedes estudiarte todos estos factores de riesgo que están descritos, pero hoy en día con las terapias modernas se han minimizado, ¿ok? Vuelto casi al mínimo. Del cáncer, pues no voy a hablar mucho de eso porque en su momento hablaremos de eso, pero sí es importante que entiendan por qué se dice que las mujeres que toman anticonceptivos orales pueden hacer eventos trombóticos. Es por esto, porque se sintetizan mayor cantidad de factores de coagulación en el hígado. Eso está descrito, ¿no? Y obviamente también se asocia a mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la trombosis es factor de riesgo principal para eventos cardiovasculares. Y paradójico, pero existente, también se asocia a estos adenomas hepáticos. Eso es una cosa bien curiosa de los anticonceptivos orales, ¿no? Raro, pero bien definido. Entonces, es un concepto que yo quiero que se lleven de esta clase. Pero por favor, no vayan a decir que ahora por mí tú vas a dejar de consumir anticonceptivos orales porque yo dije eso. No. O sea, no me hagan eso, por favor. Bien. La aspirina también, que parece inocente, también se asocia con efectos adversos. Claro, tomate la dosis que te indica el médico, está bien, pero si te tomas más, eso te puede intoxicar, ¿ok? Hasta cierto punto, una intoxicación aguda, masiva, te puede generar un desequilibrio ácido-base que en ciertas dosis puede ser fatal. Por ejemplo, la aspirina infantil es de hasta 100 gramos. Entonces, mira lo que dice aquí, ¿no? Para un niño tiene que ser hasta 4 gramos. O sea que si una pastillita trae 100 gramos, 100 pastillas, no me sé bien la regla de 3, 10 pastillas son 1 gramo. O sea que para que un niño se intoxique, tiene que sumarse 10 por 4, 40 pastillas de aspirina. ¿Ok? Mientras que un adulto son 30. Hagan la regla de 3. O sea, tienes que tomarte una cantidad bestial de aspirinas para intoxicarte. Por eso es que, a pesar de que es imposible, perdón, a pesar de que es posible, es bien raro. O sea, tienes que tomarte una dosis excesiva, ¿ok? Excesiva. Como dice aquí, ¿no? Tomarte 3 gramos diarios es
es riesgo de intoxicación también. Repito, ¿no? 100 gramos, saca la cuenta. Tienes que tomarte como chushi, 10 pastillas para intoxicarte. ¿Qué les quiero decir con esto? Una persona normal no se intoxica. Eso ocurre sobre todo en los suicidas, que los suicidas agarran lo que ven y me lo tomo todo y ya. O sea, eso es lo que ocurre. O sea, realmente eso no es normal, ¿ok? No es normal que le agarre y se tome todo el frasco de pastillas. No, eso no es normal. Bien, ¿qué vemos nosotros en la intoxicación? Aparte de efectos a nivel del sistema nervioso central, aparte de desequilibrio ácido-base, también vemos, por ejemplo, la gastritis asociada a los AINES, ¿ok? Entonces, los pacientes que consumen AINES, que la aspirina es un AINES, te pueden hacer gastritis aguda, química en este caso, que se asocia también con ulceración. Recordemos de las clases anteriores que la aspirina es un antiagregante. ¿Okay? Por eso es que la aspirina se usa para la prevención de los infartos. Después veremos en la clase por qué se hace así. El punto es que si tú previenes la agregación plaquetaria, quiere decir que tus plaquetas no se van a agregar adecuadamente y quiere decir que tú tienes un riesgo relativo pero existente de sangrar. Entonces, realmente los pacientes que toman aspirina de forma crónica, como yo, pueden tener cierta tendencia a sangrados, mínima, pero existente. Por ejemplo, si tú me metes un puñete a mí, yo espero que me haga un moretón bien grande. ¿Por qué? Porque mi agregación plaquetaria es deficiente. Bien. Otro famoso es el acetaminofén. En dosis justas es bueno. ¿Ok? En dosis justas es un buen antipirético, es un buen analgésico. Pero si te pasas de él, mira, una dosis justa es 500 miligramos hasta 1 gramo. Eso te quita el dolor de cabeza, la fiebre, pero mira lo que dice aquí, dosis tóxica es 15 gramos. 15 gramos, si lo transformas aquí, son 15.000 miligramos. O sea, ¿cuántas pastillas de 500 tienes que tomarte? Saca la regla de 3, o sea, toda la cajeta. O sea, la gente normal no hace eso, ¿ok? Eso es cosa de gente suicida, psiquiátricos, etc. ¿Qué ocurre? El acetaminofén sí le pega directamente al hígado, ¿ok? Puede producir necrosis en el hígado, sobre todo centro lobular, y también aumenta la producción de radicales libres. O sea, eso provoca muerte directa a los hepatocitos. Por eso es que un paciente con daño hepático agudo, ¿ok? La intoxicación por medicamentos, en este caso el acetaminofén, eso está bien descrito, ¿ok? Un paciente que si yo agarro y me tomo 15 pastillas ahorita, mi hígado puede que falle, perdón, va a fallar, ¿ok? Porque se asocia eso directamente a falla hepática aguda, entre otras cosas. Bien, definitivamente las drogas ilícitas, usted sabe que tienen sus efectos adversos. La cocaína, por ejemplo, ¿no? De más está decirle que es una de las más adictivas porque es un simpático mimético. ¿Qué quiere decir eso? Que provoca todos los efectos simpáticos. O sea, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerte contracción, hace que la persona entre en un estado hyper, ¿ok? O sea, un estado que se cree en Superman, una estimulación excesiva. Claro, además está decirle que a nivel orgánico, todo lo que eso causa, toda esa taquicardia, toda esa hipertensión, toda esa vasoconstricción, todo ese aumento de frecuencia cardíaca, todo eso se asocia a que el paciente te pueda hacer una arritmia o mayor riesgo de isquemia, ¿ok? Mayor riesgo de infarto. Eso está descrito. Otra cosa que te hacen esa gente que inhala cocaína. Repito, la cocaína es un simpático mimético. Un efecto es la vasoconstricción. O sea, te aprieta los vasos. En la gente que la inhala, te puede comprimir tanto los vasos que los vasos dejan de pasar sangre, ¿ok? Se obstruyen. Y entonces el tejido que quedó obstruido se infarta, hace isquemia y se muere. Llegas al punto que el paciente que consume cocaína de forma crónica te puede hacer esta perforación del septo nasal, perforación del tabique nasal, secundario a la vasoconstricción constante que provoca esta droga ilícita. Bien, con respecto a la marihuana, es un poco controversial porque hay escuelas que dicen que no es tan perjudicial, otras que sí. Yo no me voy a meter en eso. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista neurológico,
sí provoca adicción gracias a este tetrahidrocannabinol. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Yo te puedo decir a ti que la marihuana es tan perjudicial como el alcohol. Entonces, si se usa de forma recreativa, realmente la marihuana no debe ser mala. Y no es que yo consumo marihuana, pero la verdad es que cuando lees un poquito te das cuenta que tan mala no es. Claro, al igual que el alcohol, yo por ejemplo ahorita agarrar y tomarme una botella de seco, me jodo yo solo, pero el problema está cuando yo agarro el carro en fuego y me desbarato la vida por ahí. O sea, el problema está cuando lo uso de forma no recreacional. O sea, si yo consumo la marihuana en un entorno controlado, teóricamente no debe pasar nada. El problema es que yo agarro, consumo y después salgo a la calle, manejo un carro, manejo un... Tú sabes, ¿no? Eso es lo que ocurre. Realmente, por eso es que es controversial y por eso es que hoy en día hay estos temas pro marihuana. Yo no es que sea pro marihuana, pero hay que ser justos, ¿no? Realmente hay cosas que son buenas, otras que no. Y realmente el problema, la droga per se no es mala per se. El problema es cuando esto no lo haces con control. ¿Okay? Entonces, sí se ha descrito que, por ejemplo, digo, si te altera tu cálculo del tiempo, la velocidad, la distancia, obviamente tú no puedes manejar un carro después de consumir esto. O sea, eso es lógico. Muy parecido a lo que ocurre con el alcohol. No tiene efectos tipo taquicardia, hipertensión, que en un paciente con angina aumenta toda la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares. ¿Ok? Por eso es que dice aquí, ¿no? Possible effect, efectos posibles. Algunas personas sí, otras personas no. Entonces, por eso es que es así como controversial. Probablemente en el futuro esto sea una droga legal, muy probablemente, como en otros países. Bien. Otro punto que nosotros estudiamos aquí es la lesión por agentes físicos. Todo eso hasta aquí era agentes químicos. ¿Okay? Los agentes físicos, por ejemplo, es un golpe, un trauma, y eso va a ir en función de con qué te golpees, la fuerza con la que golpees y la región que reciba el impacto. En este punto estudiamos varios conceptos. Por ejemplo, una abrasión se da cuando tú friccionas la piel contra una superficie. Por ejemplo, agarra ahorita a la calle y agarra el puño y rózalo contra la calle, eso es una abrasión. ¿Okay? En la abrasión solamente remueves la epidermis, solamente como si no doliera, ¿no? Contusión es cuando hay un trauma contra algo romo. Por ejemplo, si yo agarro y golpeo la pared es algo romo. Entonces, aparte de dañar la epidermis, también daña vasos sanguíneos. Por eso es que hay hemorragias. Mientras que la laceración es cuando es una contusión más fuerte, que puede entonces romper la piel, ¿ok? Rompe la epidermis, y entonces es una lesión con bordes irregulares. Entonces no son lo mismo, ¿no? Para que vean, ¿no? Por ejemplo, esto es la abrasión, ¿no? Ves que se arranca la epidermis. En la contusión, ves que por debajo de la epidermis puede que haya daño en la piel, pero lo característico no es daño en la piel como tal. Lo característico es daño a los vasos que están a nivel dérmico, con estos famosos hematomas, y en la laceración como tal, el daño contra el objeto romo es tanto que sí rompe la piel, ¿no? Y obviamente hay hemorragia, etc. Bien, la incisión es cuando la lesión es con un instrumento afilado. Definitivamente eso rompe los vasos sanguíneos. El ejemplo clásico es una incisión quirúrgica. Una herida penetrante es una herida que tiene que es producida por un objeto angosto, ¿no? Un punzón, por ejemplo. Algo que penetra varias capas. Una variante de ella es la perforante, en donde hay un orificio de entrada y uno de salida. El ejemplo clásico es la herida por un trauma por arma de fuego, o sea, por un balazo. Bien, son conceptitos que se los dejo para que usted después lo revise con calma. Bien, quemaduras provocan lesión térmica y también provocan lesión celular. Las quemaduras son más comunes en niños porque los niños no conocen el peligro. El adulto sí. Y por lo general no es con fuego, sino es con líquidos calientes. Un niño que estaba jugando en la cocina y ¡fuf! Le cayó todo el agua caliente. Eso es bien triste, ¿no? Eso es bien delicado. Entonces, la quemadura depende de la cantidad de la lesión,
el porcentaje de superficie que involucre, el tratamiento, qué tan eficaz sea, y cuando hay incendios, si hay quemadura por inhalación. ¿Okay? Eso es mucho más dramático. La quemadura, por lo general, agarra y destruye las capas de la piel, desde la epidermis hasta la dermis, ¿ok? Incluyendo los anexos, piel, glándulas sudoríparas, anexos, etcétera, ¿no? Dependiendo de el grosor de la quemadura. O sea, si es una quemadura de grosor completo, como esta que está aquí, se lleva todo. Mientras que si es superficial, puede que eso perdone los anexos. Entonces, una quemadura de grosor completo, ¿okay? Como esta que está acá, full thickness, tú la vas a ver blanca, ¿ok? Seca. Y una cosa curiosa es que no va a doler, ¿ok? No va a doler porque destruye los nervios. Mientras que las que están acá arriba, que son las superficiales, ¿ok? Por ejemplo, la quemadura por el sol, sí duele, ¿ok? Y puede provocar ampollas y duele porque sí quedan expuestas las terminaciones nerviosas. Bien, cuando tú ves una quemadura a nivel histológico, por ejemplo, si tú agarras este tejido acá blanco y lo ves, tú vas a ver necrosis coagulativa, ¿ok? Adyacente a un tejido que sí está conservado. Entonces, ¿cuál es el problema con esta quemadura? Que como no hay piel, eso permite la salida de líquido. Entonces, el paciente va a tener salida de líquido. Si es mucho, puede inclusive chocarse el paciente. Bien, eso es peligroso dependiendo del porcentaje de piel que está comprometido. Cuando hay quemadura por inhalación, eso sí es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque esa irritación de ese humo provoca edema de la vía superior y eso puede ser fatal si no es tratado y manejado a tiempo. Además está decir que estas quemaduras tan grandes son puerta de entrada para bacterias, microorganismos, etcétera, y eso se puede sobreinfectar si no se maneja adecuadamente. Bien, el calor como tal, como el que yo tengo ahorita, que hace buco calor, por cierto, también puede provocar lesión térmica. Eso ocurre con los famosos golpes de calor. Por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, cuando estaba en el interior, mira, con el sol que hace ahorita, tú mandas a un pelado jovencito, corren jóvenes, y le dices, hey, anda a tirar machete al potrero. El tipo agarra su machete, fum, 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 y el tipo llega después al hospital, no se puede mover. O sea, el tipo le dio lo que llaman golpe de calor. ¿Por qué? Porque sudas demasiado, ¿okay? Sudas demasiado y comienzas entonces a deshidratarte. No tomas agua y también hay mucha humedad. Entonces es una cosa extrema, ¿ok? Porque ¿qué ocurre? Ese exceso de calor hace que también haya mucha vasodilatación. Cuando hay mucha vasodilatación, la sangre se queda estancada en los vasos y eso hace que el paciente tenga una menor cantidad de volumen circulante. Entonces, el paciente está tranquilito ahí cortando su monte y de repente, ¡puf!, se desmaya, ¿ok? Por la deshidratación y por esta vasodilatación periférica. Claro, ¿no? Desde el punto de vista cultural, tenemos también el otro efecto, ¿no? Que el tipo en vez de tomar agua, agarra su pache seco y blur, eso deshidrata más porque el alcohol inhibe la vasopresina. Por eso cuando tú tomas, tú orinas mucho. O sea, también esos son factores de riesgo y entonces el paciente llega con una creatinina alta. Porque como está deshidratado, tu riñón sufre falla aguda prerrenal. Eso no es mortal, ¿ok? Eso se atiende rápido. El manejo es hidratación, electrolitos y el paciente mejora. Pero sí está descrito, ¿no? Por la deshidratación anormal que produce esta exposición no controlada a este calor. Bien, el exceso de frío también provoca daño. Por ejemplo, nuestra temperatura normal es 37 grados, ¿ok? Tu cuerpo regula siempre esa temperatura. Así haya calor afuera o frío, tu cuerpo, tu sangre siempre va a estar regulada. Si por alguna razón tu cuerpo llega a 32 grados, que eso es prácticamente mortal, va a haber bradicardias, arritmias y pérdida de la conciencia. Eso es prácticamente mortal. También está descrita la lesión celular por congelamiento. ¿Qué ocurre? Este congelamiento concentra las sales y cristaliza el agua a nivel intra y extracelular.
Ese frío prolongado también provoca vasoconstricción. O sea, los vasos se cierran. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, acá. Por ejemplo, como dice el libro, en la Primera Guerra Mundial. Esos soldados que utilizaban esas botas mojadas mucho tiempo. Por supuesto, ¿no? La Primera Guerra Mundial no se peleó en Panamá. O sea que en Panamá eso no sucedería. Eso ocurre en países donde hace demasiado frío, ¿ok? O en las Europas, por allá hace demasiado frío. Entonces, esas botas mojadas tienen una temperatura prácticamente congelada. Entonces, los pies de estos pacientes, los vasitos, bien apretados, ¿ok? Mucha vasoconstricción. Entonces, hay una exposición no regular al frío y hay tanta vasoconstricción que los tejidos blandos, piel, epidermis, dermis, subcutáneo, se quedan sin aporte sanguíneo, al punto que hacen isquemia, se necrosan, ¿ok? Cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Entonces, la solución es amputar, ¿ok? O sea, obviamente eso es rarísimo, ¿no? Eso es rarísimo. Y no por exponerte al frío tú te vas a lesionar. No tienes que, por ejemplo, tirarte a un mar congelado y quedarte ahí. O sea, si tú entras y sales, tu cuerpo lo regula. Tiene que ser una cosa sostenida para que realmente provoque lesión. Lesión eléctrica, obviamente, de más está decirlo, eso puede ser fatal con el voltaje adecuado. ¿Qué ocurre con la lesión eléctrica? Provoca anomalías en el corazón, o sea, te puede provocar una arritmia de muerte, ¿ok? Como la fibrilación ventricular, y también puede alterar tus centros cardiorrespiratorios. En nuestras casas, la toma de voltaje es de 120 a 220. Si tú te expones a eso, eso es suficiente para que te dé una fibrilación ventricular y te mueras. Por eso es que tú dices que tú no puedes estar metiendo un tenedor ahí porque eso te puede meter una patada mortal, ¿ok? Como eso altera la conducción eléctrica, también provoca estos espasmos a nivel músculo-esquelético. Por eso es que la gente que está electrocutada se queda pegada, ¿ok? Porque esa electricidad provoca espasmos a ese nivel. También eso quema y provoca quemaduras. O sea, digo, no es que eso te va a matar, repito, va en función de la dosis de electricidad que te puedas exponer. Por ejemplo, en el mejor de los casos te quemas, en el peor de los casos sí puede hacer una arritmia, que realmente eso es lo fatal. El otro elemento que puede provocar lesión es la radiación. La radiación son ondas o partículas que viajan a mucha velocidad. En la radiación encontramos la no ionizante, que por ejemplo la clásica es los rayos del sol, que al ser no ionizantes no van a desplazar los electrones en los átomos de la molécula. Mientras que sí existe la radiación ionizante. Es así, ¡boom!, le pega y sí desplaza los electrones, ¿ok? Y eso es lo que se llama entonces la ionización. ¿Dónde nosotros encontramos radiación ionizante? Bueno, por ejemplo, en las radioterapias, por ejemplo, y en los rayos X, o sea que en cosas que son de iatrogenia. O sea, exponerme una vez al sol no me va a matar. O sea, esos son años y años de exposición. Por eso es que se dice que el mayor riesgo está relacionado con los tratamientos médicos. Entonces, esa radiación provoca mutaciones, provoca alteración en el ciclo celular y al final del día se relaciona con gran cantidad de los cánceres que nosotros conocemos. Repito, la radiación, su efecto va a depender de la cantidad de radiación recibida. O sea, una exposición aislada no es igual a una avalancha de radiación y también depende a qué célula le pegue esa radiación. Por ejemplo, están las neuronas, que usted sabe que no se dividen, son resistentes a la radiación, pero otras células, por ejemplo, de la médula ósea, no son tan resistentes y su ciclo celular se altera mucho y proliferan. Por eso es que, por ejemplo, en estos sitios como Chernobyl, por ejemplo, allá está descrito que hay muchos pacientes con, o hubo, ¿no? Con leucemias, ¿okay? Porque la médula ósea es particularmente dulcita para ese exceso de radiación. La hipoxia, perdón, la radiación también provoca hipoxia. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
hay radiólisis del agua, ¿ok? El agua se destruye y eso provoca mayor producción de radicales libres, ¿ok? Es una cosa interesante que yo no voy a entrar mucho en detalle porque no es de mi área, pero son efectos que usted conoce para que conozca que hace la radiación. La radiación también daña los vasos, ¿ok? Daña al endotelio y con el tiempo eso provoca obstrucción de los vasos. Todo eso lo hace la radiación. Entonces, el principal efecto de la radiación es el daño al DNA. Repito, eso no ocurre en un día. Eso ocurre con la exposición prolongada y sostenida a el DNA. Entonces, con el tiempo, ese DNA que no es que se daña, su ciclo celular, sus mecanismos de control se alteran, hasta el punto que existen entonces las mutaciones. Usted sabía que P53 vigila y regula eso, pero si la exposición es constante, no se va a poder regular y entonces el ciclo celular se sale de control y las células anormales sobreviven. ¿Ok? La radioterapia también va a llevar a fibrosis. Por ejemplo, en esta biopsia de colon, usted ve que todo se ve rosado. ¿Por qué? Porque eso provoca mucha fibrosis de los tejidos. Sí, te cura el cáncer o te maneja el cáncer, cura teóricamente, pero también tiene efectos secundarios, pues, que obviamente no son deseados, ¿no? Entonces, estas células con radiación tienen mucha apariencia en su núcleo, en su misma morfología, que es similar al cáncer, ¿ok? Pero realmente no es cáncer, ¿no? Por ejemplo, el núcleo se agranda, se ve hipercromático el núcleo, puede tener muchas apoptosis. Son daños que son parecidos al cáncer, pero realmente son efectos citopáticos asociados a la radioterapia. Entonces es difícil diferenciarlo, por cierto. Bien, la radiación depende a qué órgano le pegue. Como le repito, ¿no? Los tejidos hematolinfoides, la sangre, es sensible a la radiación. También las gónadas, por ejemplo, los testículos y ovarios son muy sensibles a la radiación. Entonces, el paciente que se expone a radiación va a tener mucha manifestación a nivel hematológico. A nivel del VIH, por ejemplo, va a estar anémico, linfopénico, con neoplasia medular, con neutropenia, trombocitopenia. Esos son efectos esperados de la radioterapia. Eso está bien descrito. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos, 3, 4, 5 quizás, para entonces discutir la segunda parte de esta clase, ¿no? Entonces, voy y vengo.
Ahora sí ya. Voy a comer algo rapidito que sentí que me estaba quedando sin ATP. Eso no me agrada. Ok, entonces para terminar vamos a hablar de la segunda parte de las enfermedades nutricionales que siempre es importante hablar de ellas también. Entonces, por suerte en Panamá la historia no es así, quizás aquí en Panamá, pero si nosotros agarráramos y hiciéramos una gira que no vamos a hacer a la comarca, quizás la historia sea otra, ¿no? Quizás encontraremos niños, jóvenes, que viven en condiciones que quizás para ti y para mí sean impensables. No lo sé, no lo quiero averiguar, la verdad, porque yo tampoco me siento el héroe del mundo. Prefiero no conocer eso porque la verdad es que no tengo la solución para eso. Pero lo cierto es que en los países subdesarrollados, la desnutrición es una causa importante de enfermedad. Más que hablar de desnutrición aquí, hoy en día vamos a ver lo que sí nos atañe a nosotros, que es la contraparte. En los países desarrollados, como Panamá, bueno, la capital, porque aquí en Panamá la característica es la desigualdad. No tenemos el problema es con la obesidad y el exceso de calorías. Todo lo contrario a una dieta saludable. Una dieta saludable tiene que tener un buen balance entre carbohidratos, grasas y proteínas. Distinto a lo que chamanes modernos, mejor conocidos como coaches, una palabra para, eso es como, la palabra coach se inventó para eximir a la gente de tener que estudiar para que pudieran trabajar. Es la vagancia moderna. La gente no quiere estudiar, la gente quiere hacer un cursito de 3 meses y se quiere poner a nivel de alguien que hace licenciatura. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que tú vas a vivir sin carbohidratos? O sea, tú nunca estudiaste bioquímica, no sabes nada. ¿Eh? Digo, yo te entiendo que no excesos, pero tiene que tener un balance adecuado. O sea, brother, estudia un poquito. ¿Ok? Una dieta saludable tiene que tener un balance adecuado de estas cosas. Ni más ni menos. ¿Ok? Balance sobre siempre, como siempre. ¿O es que tú crees que esa dieta keto, que tú comes puras grasas en distintas presentaciones, tú crees que eso no tiene ningún tipo de efecto adverso? ¿Tú crees que porque estás fit, no sé qué, tú crees que estás bien? Increíble, ¿no? Bien, antes de hablar de la obesidad como tal, vamos a hablar de la malnutrición o de la desnutrición. Lo que pasa es que malnutrición abarca los dos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un tipo que, un niño, para poner así tipo, un niño que no come, ¿ok? Que no come porque no hay comida, o puede ser un niño que lo que tenga es agua que no es potable y él siempre tiene diarreas. Probablemente en ambos escenarios haya un componente de malnutrición. Por eso es que no solamente se asocia a la dieta, sino también enfermedades gastrointestinales, un paciente que está muy enfermo, también son factores de riesgo. Obviamente tú verás problemas con la nutrición en individuos pobres, los alcohólicos, que como les dije, el tipo se gasta todo en guaro, no en comida, un enfermo crónico que no puede alimentarse él mismo y que el tipo tiene un metabolismo muy desgastante. Importante esto, ¿no? Dietas mal enfocadas, que va casado con la ignorancia, por Dios. Bien, vamos a hablar primero de la desnutrición y el primer ejemplo es el marasmo, ¿ok? Apunte esa palabra en su diccionario, en su glosario. En el marasmo, nosotros vemos una dieta con un déficit, extremo de calorías. O sea, las calorías que la gente describe como malas, las calorías es como nuestra gasolina, ¿ok? Y esa gasolina la obtenemos de los alimentos. ¿Por qué son malos? Porque la gente dice que las calorías engordan. No, el exceso de calorías engordan. Quiere decir que tú estás consumiendo más calorías de las que quemas y entonces las que sobran, adivina qué, las acumulas en forma de grasa, ¿ok? Es como yo ahorita, de repente el esfuerzo de estar aquí parado hablando es muy consumidor de ATP. Probablemente, y como ayer no cené, eso se me agotó mi reserva de calorías y entonces me da hambre, me comienzo a sentir mal. O sea, cuando como ya, es como si tú llenas un carro en tanque amarillo, tanto remedio. A mí me comí un pancito que sobraba y ya me siento bien. Muy bien, de hecho, ¿no? Estaba ya que medio mareado. Pero ya me siento bien. ¿Por qué estoy hablando de eso? No, no importa. El punto es que el marasmo que tú verás si vas a la África, esa continental, etcétera. Por suerte aquí esto extremo no hay. Eso había antes, por cierto, ya no. Déficit extremo de calorías, o sea, niños que no comen, ¿ok?
Entonces, de más está decirle que si no hay nutrientes, no hay calorías, el crecimiento no se da o es deficiente y la masa muscular se pierde. ¿Por qué? Porque al tú no tener calorías, tú comienzas a utilizar fuentes propias tuyas como fuente de energía, siendo una las proteínas. ¿Ok? Entonces las proteínas, ese paciente las comienza a degradar, a catabolizar, y entonces es un muchachito que se queda sin proteínas. La grasa del tejido subcutáneo también es fuente de energía y también la comienza a usar. Entonces, que tú ves que está prácticamente en los huesos. Una cosa importante es que la albúmina en la sangre sí se mantiene. Entonces, este es un niño que no va a tener ni músculo, perdón, ni grasa. Por eso es que se ve prácticamente en los huesos y no es que esté cabezón, sino que la desproporción hace que la cabeza sea más grande. Entonces, aparte de lo que tú ves acá, ese marasmático con su déficit total de calorías va a estar anémico, va a estar inmunodeficiente y obviamente en mayor riesgo de infecciones. Este es el marasmático, este es el malo. Bien, el otro tipo famoso es el kwashiorkor. En el kwashiorkor lo que no hay es proteínas, o sea, hay una deprivación o hay un déficit extremo de proteínas. Recuerda que el anterior es de calorías. O sea que aquí hay deficiencia de calorías y también de proteínas, pero en el kwashiorkor es solamente de proteínas. Entonces, esto se ve en niños chiquitos que tienen una dieta rica en carbohidratos. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Por ejemplo, en estas culturas, eso yo alguna vez lo leí, en estas culturas en África, donde una mujer queda embarazada, da a luz un niño y tan pronto como pueda quedar embarazada, no queda embarazada. Por ejemplo, tuviste el niño hoy y a los 9 meses o antes vuelves y quedas embarazada. Entonces, al quedar embarazada, no le puede dar pecho, no le puede dar lactancia materna al niño y entonces le reemplazan abruptamente la dieta con una dieta rica en carbohidratos, pero pobre en proteínas. Entonces, en estas mujeres que paren en periodos de tiempo muy cortos, esos niños suelen tener desnutrición tipo kwashiorkor. ¿Ok? Entonces, estos pacientes también pueden tener diarrea crónica, mucha diarrea, y también pierden proteínas a través de los riñones. Como les dije, ¿no? Este niño consume pura azúcar, pero no consume proteínas. Por lo tanto, a diferencia del anterior, él va a estar hipoalbuminémico. Acuérdate que la albúmina en la sangre es la que mantiene la presión coloidosmótica. Sin presión coloidosmótica no vas a poder jalar ese líquido adentro de los vasos y sin eso se fuga todo. Y entonces el paciente te va a hacer esto, ¿ok? Te va a hacer edemas. El paciente, repito, te va a hacer edema. ¿Ok? Por eso es que el paciente con kwashiorkor, mira los ojitos, está como hinchado, mira las piernas, por el déficit de proteínas. Entonces, también puede tener consumo de músculo de grasa, nunca como el marasmo, pero él puede estar flaquito, ¿no? Así como, quizás como este, pero lo que está es todo edematizado, ¿ok? Eso te lo puede enmascarar. O sea, este está desnutrido, no creas que no, pero lo que está es todo edematizado. Esa es una explicación de por qué los niños desnutridos se ven barrigones, ¿ok? Se ven barrigones porque pierden o no tienen proteínas y eso provoca edema a nivel abdominal. Por supuesto que también puede estar lleno de parásitos, puede tener las dos cosas, ¿ok? Entonces, en ese kwashiorkor, tú puedes tener también hígado graso, investiguenlo, es interesante, infecciones secundarias de inmunodeficiencia, pueden tener lesiones en la piel, pero recuerden que esto se asocia a el déficit de proteínas. Otra cosa importante que vemos son estas anorexias nerviosas y bulímicas. Eso es psiquiatría, yo no soy psiquiatra, pero es para que usted aumente su vocabulario. Entonces, en esta anorexia nerviosa o nervosa, el paciente, que por lo general es mujer, deja de comer, ¿ok? Mientras que la bulímica come, come, y después vomita todo. O sea, aprenden a vomitar. Eso es gente que está obsesionada con el peso. Gente pendeja, por cierto. Entonces, la anorexia esta nerviosa va a tener efectos a nivel de las hormonas. Por ejemplo, el paciente va a tener amenorrea.
o sea que no va a tener menstruación, se llama amenorrea, va a tener alteración en las hormonas tiroideas, desequilibrios hidroelectrolíticos, entre otros. Mientras que la paciente bulímica, por el exceso de vómitos, también puede tener desequilibrios hidroelectrolíticos. Ellas creen que son inteligentes, consumen diuréticos, laxantes, más desequilibrio. También pueden tener amenorrea y también pueden tener alteraciones propias del vómito, ¿no? Entonces son cosas que también influyen. Muy rápido porque eso nada más para mencionárselo. La vitamina A es importante, ¿ok? Y si está deficiente, puede tener ciertas alteraciones, afecta la visión, esto también se altera con inmunodeficiencias, entre otros, ¿no? Esto para que se lo dejé para que sepan que las deficiencias vitamínicas también son importantes. Esto no quiere decir que tú tienes que consumir suplementos, ¿ok? Con una dieta balanceada, tu cuerpo se va a agarrar todos esos componentes y transformarlos adecuadamente en las vitaminas que tú necesitas. La vitamina D, usted sabe que es importante para el metabolismo del calcio, ¿ok? Sirve para las funciones metabólicas y para mineralizar el hueso. La deficiencia de vitamina D provoca el raquitismo y la osteomalacia. Son enfermedades a nivel óseo, ¿ok? Entonces se asocia con la exposición limitada al sol. Entonces, si tú tomas tu sol adecuadamente, puede que te evites esta deficiencia de vitamina D. ¿Ok? Se asocia también la deficiencia con osteoporosis y con riesgo de fracturas en los pacientes más ancianos. Bien, ¿qué es el raquitismo no? Cuando hay deficiencia de vitamina D en los niños, los huesos mineralizan inadecuadamente. Usted sabe que el hueso, su fortaleza está dada por la mineralización de la matriz ósea, gracias al depósito de hidroxiapatita de calcio. Eso es lo que hace diferente, por ejemplo, el hueso al cartílago. Entonces, si yo tengo deficiencia de vitamina D, mi hueso no va a mineralizar adecuadamente y es un hueso que va a ser débil. ¿Okay? Es un hueso que se vence frente al peso del individuo. ¿Cómo así lo ves acá? ¿Ves cómo los huesos se doblan? ¿Okay? Son huesos débiles en el que también la osificación endocondral también es deficiente. ¿Okay? Porque el cartílago tiene una calcificación que tampoco es adecuada. Entonces, esa calcificación adecuada va a generar un exceso de cartílago a nivel de las epífisis con una respectiva mineralización de la matriz ósea inadecuada. Bien, después se leen todo esto, pero la conclusión aquí es que estos huesos van a ser huesos muy débiles, ¿ok? Huesos deficientes, huesos blanditos, huesos que se doblan, ¿ok? Y también se pueden ir fracturando con el tiempo, ¿ok? Y eso es producto de la deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, ¿no? Esto es un niño con raquitismo, tú ves como los huesos cómo se doblan, y para que tú veas acá cómo está la matriz ósea, ves que esto que es rojito es el hueso, casi no hay, ¿ok? Esto es una osificación endocondral normal, y esta vez que casi no hay hueso. Tienes mucho cartílago, pero tienes poca formación de matriz ósea. Sin matriz ósea, el cartílago que está ahí es un cartílago que es blando y obviamente no tiene la fortaleza para resistir el peso del cuerpo. Uf, se dobla y también se puede romper con esas famosas microfracturas. La osteomalacia es, por así decirlo, la contraparte del raquitismo en adultos. Nuevamente ocurre por deficiencia de la vitamina D y en esta la remodelación del hueso va a ser defectuosa e inadecuada. ¿Por qué? Porque la mineralización es inadecuada. Entonces, este paciente con osteomalacia tiene huesos débiles que son propensos a fracturarse. La vitamina C también es importante, ¿ok? La deficiencia de vitamina C de una enfermedad que se llama el escorbuto, que le llaman la enfermedad de los piratas, porque antes los piratas se iban al mar, ¿ok? En el mar la dieta era, pues, inadecuada y esos piratas se llenaban de cicatrices, de heridas en la piel, sangraban y sobre todo en las encías, ¿ok? Se llama escorbuto. No me acuerdo quién descubrió que llevarse naranjas en los barcos piratas para que ellos se las comieran, evitaban que se llenaran de todas estas enfermedades, de estas lesiones anormales en la piel.
Entonces, por eso es que se descubrió que el escorbuto se atribuyó entonces a la deficiencia de la vitamina C. Eso es parte de la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque la vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno. Si la vitamina C es deficiente, el colágeno va a ser también deficiente, no va a ser resistente, y usted sabe que hay colágeno en todas partes del cuerpo, incluyendo los vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo deficiente en colágeno, ¡puf!, se rompe. Eso es lo que hace que los pacientes tengan hemorragia. Entonces, en las gums, que son las encías, en la piel, todo eso se va a romper y va a sangrar. El famoso escorbuto. En inglés es scurvy. Interesante esto acá, ¿no? Se cree que la vitamina C protege contra el resfriado, pero realmente no hay evidencia científica de eso. ¿Ok? Hasta que se demuestre eso, eso es un grandísimo mito. Y ahora sí, la obesidad, ¿no? Usted sabe que el exceso de tejido adiposo se relaciona con el aumento de peso. Similar a el tabaquismo, el aumento de peso también es factor de riesgo para una gran cantidad de enfermedades, como las que usted ve acá: diabetes, cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Puse esto aquí porque realmente yo creo que esto tiene que ser revisado, ¿no? El índice de masa corporal. Un individuo no es pesado solamente a expensas de grasa. Por ejemplo, yo mido como 1,68 m, no soy muy alto, pero ponte que yo me puse a hacer mucho ejercicio y me pongo todo pompeado así. Digamos así que yo peso 200 libras a punta de músculo. Si me sacas mi MC, soy chiquito pero pesado. No quiere decir que sea obeso. Entonces me parece que eso es algo que debería recibir cierta revisión. Bien, ¿por qué ocurre la obesidad? Porque yo consumo más energía de la que gasto. Y entonces mi cuerpo hábilmente lo que hace es almacenar esa energía para poder utilizarla en el futuro. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Consumir lo que voy a gastar. En eso se basa una dieta bien balanceada y bien regulada. Hay ciertas personas que están predispuestas a la obesidad y por eso se describen que hay ciertos genes de la obesidad, como por ejemplo este gen LEP que codifica la leptina. Entonces, la leptina es una citoquina que producen los adipocitos. La leptina, por así decirlo, te quita el hambre, ¿ok? ¿Ok? La leptina te quita el hambre. Entonces, teóricamente, si yo produjera más leptina, yo no tuviera tanta hambre y teóricamente yo bajaría de peso. ¿Qué es lo que ocurre con estos ratoncitos acá? Este gordito, él tiene mutaciones descritas en la leptina, por lo tanto, el tipo come mucho, un ratón obeso, mientras que el ratón fit acá tiene su leptina bien al día, ¿ok? Claro, esto es un laboratorio, ¿no? Hoy en día no se ha logrado demostrar que en humanos la leptina sirva para bajar de peso. Solamente se ha logrado producir a nivel de laboratorios. Quizás si buscamos un artículo de 2021, quizás encontremos algo más, pero yo no lo voy a hacer, lo exhorto que lo hagan ustedes. Bien, la obesidad central, ¿a qué se refiere? Esos pacientes que nada más que son pura barriga. Bueno, eso es la obesidad central y ese tipo de obesidad es un factor de riesgo más que reconocido para el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico o de qué se constituye? Bueno, el paciente con síndrome metabólico va a tener anomalías en el metabolismo de la glucosa. O sea, que es un paciente que va a estar hiperglucémico. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener resistencia a la insulina. Por ejemplo, yo me como ahorita el pedazo de pan que me comí, mi insulina está al día, pero el paciente con obesidad central puede que esa insulina se quede en su sangre, ¿ok? Él no la absorbe adecuadamente a sus tejidos periféricos. También va a tener anomalías con el metabolismo de los lípidos. Entonces, él va a tener mayor chance de depositar esos lípidos en sus tejidos periféricos. El mejor ejemplo es las placas de ateroma de las arterias coronarias. El paciente también va a estar hipertenso, después discutimos por qué. Y también está descrito que el paciente obeso tiene un estado basal de inflamación crónica leve. ¿Ok? Tiene un estado basal de inflamación crónica leve. O sea que él siempre va a estar inflamado. Entonces, como le dije, ¿no? Esta obesidad se asocia a resistencia a la insulina.
Entonces el paciente va a estar hiperglucémico e hiperinsulinémico. Recuerda tú que la insulina es una hormona que mete cosas, ¿ok? Mete sobre todo glucosa a la célula, pero la insulina también se asocia a la retención de sodio. Acuérdate que el sodio siempre se acompaña de agua. Entonces, el paciente obeso va a estar sobrecargado de líquido también, por lo tanto, también en los vasos sanguíneos va a tener un aumento de volumen sanguíneo, y al tener mayor volumen sanguíneo, el paciente también va a ser hipertenso, ¿ok? Esto es lo que se asocia con la insulina. También el paciente va a tener aumento de los triglicéridos, disminución de los HDL, que son el colesterol bueno. También puede tener hígado graso no alcohólico. Por cierto, hay un hígado graso alcohólico, hay una estatosis alcohólica y una no alcohólica. Y puede tener otra serie de cosas más que después ustedes se leen con calma. Lo que sí me interesa a mí hasta este punto es que estos individuos van a tener un estado proinflamatorio porque producen muchas citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Se ha dicho que esto es por culpa del efecto directo de los lípidos. Eso es cierto. Entonces, este obeso que está acá tiene mayor inflamación. Esta mayor inflamación genera más radicales libres, o sea, mayor estrés oxidativo, mayor resistencia a la insulina, y al final del día también, lo que tú quieras, también va a tener mayor factor de riesgo. Ocurre por eso, por la sobrenutrición, por un estilo de vida sedentario y por susceptibilidad genética. O sea, es prevenible, pero nuestros estilos de vida lo hacen bien difícil. ¿Okay? Importante es la susceptibilidad genética. Por eso es que hay personas que bajan de peso con mucha facilidad, otras que es muy difícil y otras que chuleta. Definitivamente no lo van a lograr. Ups. Tomando en cuenta este estado preinflamatorio basal, la obesidad también se asocia con el cáncer, ¿ok? Con ciertos cánceres que después usted se lee cuáles son, porque son bastantes. ¿Qué ocurre? Este riesgo de cáncer se asocia a el mayor nivel de insulina. Este mayor nivel de insulina lleva a que este factor de crecimiento, IGF es factor de crecimiento de la insulina, como factor de crecimiento es un mitógeno, o sea que estimula a la proliferación del ciclo celular. ¿Okay? Eso provoca también efectos en las hormonas, en este caso las esteroideas, que hacen que haya mayor crecimiento celular. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, en el paciente obeso, su proliferación celular puede estar aumentada también. Otra cosa importante es que los obesos tienen los mecanismos antineoplásicos, sobre todo a nivel del ciclo celular, comprometidos, y el estado preinflamatorio que les describí también por sí mismo es un carcinogénico. ¿Por qué? Porque el paciente que está inflamado tiene más radicales libres, eso genera mucha lesión celular, todas las cosas que vamos integrando hasta este punto del curso. Solo se los menciono, ¿ok? Por esto da mucho que hablar y mucho que discutir. Los exhorto a que lean, investiguen y lo comprueben por ustedes mismos, ¿no? Y con eso termino ya. Listo, muchachos. Dudas, preguntas, comentarios, algo que no quedó claro. Sorry por la indumentaria. Lo que pasa es que estoy lavando la ropa y vi que metí todo y no me quedaba ropa normal para presentarles. Sorry. No, profe. Todo claro. Bueno, Todo claro, de profe. ser así, los abandono, pues, porque me voy a dedicar a arreglarme para ir al hospital. Y entonces, si Dios quiere, que espero que quiera, nos veremos el viernes, ¿no? No se los prometo porque no organizó mi agenda, pero yo saben, ¿no? Si no puedo, yo les aviso con tiempo. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, chao, cuídense. Dije que vamos a discutir los parciales. Qué raro, estoy enredado. No va a ser esta semana, tampoco hay quiz. Vamos a hacer algo. La otra semana sí va a haber quiz, ¿okay? Para poner eso a andar. Le digo más tarde los temas. Y el parcial lo discutimos, también les chateo cuándo va a ser el parcial, ¿ok? Entonces, más tarde me dedico a eso. Ahorita mismo tengo la cabeza en otro lado, así que ahorita lo discutimos. Ahorita se los envío. Listo, muchachos. Pues entonces nos veremos, si Dios quiere, el viernes y cuídense, pues. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego, Hasta luego, Chao, chao, profesor. chao, chao.